Hola, buenas noches desde la Ciudad de México. Mi nombre es Avisayote. Sean bienvenidos a una nueva clase de ITIL, crear, entregar y soportar. Continuamos con las clases dándole un vistazo a las gestiones del servicio. Hemos estado hablando de estas en clases, ¿cómo lo podría llamar? Estamos viendo más de una sola gestión en las clases. Sin embargo, veo a bien volver a repasar. Digo, esto es como para el refuerzo del estudiante, del alumno, para que tenga bien claro los conceptos una vez que se necesite realizar la certificación de ITIL, entregar, crear y soportar. Entonces veo a bien dar un repaso y de forma individual para que de esa forma vayan quedando un poco más claros, y si se necesita que el alumno regrese a repasar un tema en específico, pueda hacerlo sin ningún problema. Entonces vamos a hablar el día de hoy me parece que ya vimos, bueno, de hecho ya vimos de todo un poco, pero sí me gustaría que lo viéramos punto por punto. Así que esta clase va a ser especial para la gestión de la arquitectura. Les muestro por acá en mi material, a ver, voy a cambiar un poco la cámara, espero que no se vea tan mal, porque luego no es de muy buena calidad esta cámara, pero acá tenemos un enunciado que esas son las prácticas que no entran en la certificación de ITIL Foundation. En la primera parte tenemos a la gestión de la arquitectura, y este es el libro de Axelos para el contenido de crear, entregar y soportar, pero en él no se ven las como tal las gestiones de servicio. Entonces, por ejemplo, acá les estoy mostrando que esto es por ejemplo, la introducción. Este es el libro de Axelos, tiene tal cual los logos de Axelos, pero no incluye las, eh, las gestiones de servicio. Así que como tal, tenemos que hacer un repaso con el material de ITIL Foundation. Entonces hablemos en primera instancia de la gestión de la arquitectura. Yo creo que lo comenté en una clase anterior, tuve como que un pequeño gran problema para poder asimilar de qué va o de qué trata la gestión de la arquitectura. Tuve una sesión con un buen maestro especializado en la parte de ITIL, y hablamos, tuvimos una sesión, y ya con ello sentí que despejé mucho mis dudas. Así que comienzo a leerles el propósito. El propósito de la gestión de la arquitectura es, en primera instancia, facilitar la comprensión de los elementos que componen una organización y de cómo estos elementos se relacionan. Puede parecer un tanto complicado de entender. Yo honestamente tenía un problema entre la gestión de la arquitectura y la gestión de la infraestructura, porque muchas veces cuando se habla de los elementos que componen una organización, pensamos en seis, pensamos en elementos de configuración, pero la gestión de la arquitectura de una organización no solamente se limita a los aspectos de la arquitectura de la organización, sino que va un poco más allá, también contemplando, por ejemplo, pueden ser los activos, puede ser la gestión del negocio, la gestión del servicio, que son los dos puntos fundamentales en los que se encuentra, y cómo estos enfoques pueden ayudarnos a, por ejemplo, a evitar el problema de las brechas, cómo nos pueden también ayudar a identificar cuáles son lo, el déficit que presenta la organización, el cual necesite poder mejorar, y cómo es que lo va a mejorar. Eso es visto para la parte del negocio. Entonces, esta práctica proporciona principios, proporciona estándares y herramientas que permiten a una organización gestionar un cambio complejo de manera estructurada. Entonces, cuando nosotros hablamos de, por ejemplo, por qué la organización haría un cambio complejo, podríamos decirlo que esto iría con la gestión del cambio, pero no es así. Esa es la gestión de la arquitectura. La arquitectura de una empresa. La arquitectura de una empresa que va a tener, obviamente va a tener a su personal humano, va a tener bueno, capital humano, capital financiero, va a tener también a su capital tecnológico. Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, si quisiéramos hacer
una transición de un cierto tipo de servicios que nuestra empresa está contemplando en suplir a abarcar otras áreas de negocio, vamos a hablar de que hacemos un cambio grande dentro de la organización. Para ello no utilizaríamos a la gestión de cambios, utilizaríamos a la gestión de la arquitectura. La gestión de la arquitectura proporciona una visibilidad y coordinación global que son imprescindibles para gestionar cambios complejos y tener resiliencia, en primera instancia resiliencia y agilidad organizacional. Hablamos de dos conceptos importantes. Primero es la resiliencia, es decir, la capacidad de poder soportar estos cambios sin que nos veamos tan afectados, y en segundo grado tenemos a la agilidad organizacional para poder realizar y llevar a cabo dichos cambios. La gestión de la arquitectura debe de abordar los 4 dominios de la gestión de los servicios. Se pueden distinguir 3 tipos de arquitecturas. El primero sería una arquitectura de negocio, una arquitectura de servicios. También tenemos la arquitectura de los sistemas de información, y podemos hablar de otros dos que son la gestión de la arquitectura de la tecnología y por último la arquitectura del entorno. Las arquitecturas tienen, por su parte, una estructura, son de una parte estructural fija, y también tienen otra parte dinámica que explica las actividades y los flujos. Las arquitecturas se documentan en las arquitecturas de referencia. Entonces, por ejemplo, acá uno de los factores importantes que permitiría evitar la gestión de la arquitectura es tener infraestructura o cierta, ¿cómo lo podría llamar? No solo infraestructura, también pueden ser servicios que estemos heredando sin que esos tengan una documentación. Entonces, las arquitecturas se documentan en las arquitecturas de referencia, y con eso podemos hablar de la gestión de la arquitectura. Hasta acá los dejo con esta clase.